Ella se llamaba Emilia, pero podría llamarse como tú, como cualquiera que alguna vez creyó en un amor que parecía diferente, y terminó sintiéndose vacía. Tenía 30 años, vivía en una ciudad del norte de Europa, donde los inviernos duraban demasiado, y la luz era un lujo escaso. Trabajaba como desarrolladora de software. Era lógica, sensible, racional. Había ido a terapia, había aprendido sobre límites, sobre autoestima, sobre cómo no repetir historias, y sin embargo, nada de eso la preparó para Leo. Porque el narcisista oscuro no se presenta como un monstruo, se presenta como un regalo. Leo apareció en un viaje. Era amigo de un colega, atento, elegante en su forma de hablar. Tenía esa mezcla perfecta entre vulnerabilidad y seguridad que hace que una mujer baje la guardia. En solo unos días se volvió un refugio emocional. Emilia pensó, esto es lo que estaba esperando. Leo no gritaba, no presionaba, no levantaba la voz. Decía que admiraba su mente, su sensibilidad, que nunca había conocido a alguien como ella. Emilia, que llevaba tiempo construyéndose, sintió que podía confiar, pero lo que parecía ternura era control con disfraz. Volvió a casa y empezaron las llamadas nocturnas, los mensajes constantes, las promesas de un futuro juntos. Leo decía que ella era su alma gemela, que al fin entendía lo que era el amor real. Emilia lo creyó, porque todo parecía sincero. Lo que no sabía es que ya estaba atrapada en la telaraña emocional del narcisista encubierto. Los psicólogos clínicos, Barry y Hannah Weinhold, describen al narcisista oscuro como un depredador de baja visibilidad, que no ataca frontalmente, sino que se infiltra emocionalmente para absorber tu identidad. No busca amarte, busca colonizarte. A los pocos meses, Leo se mudó con ella. Emilia lo ayudó con papeles, con el idioma, con contactos. Le entregó su mundo porque él decía que estaba solo, que ella era su única familia en Europa. Y al principio todo era hermoso, hasta que dejó de serlo. Un día, Emilia se enfermó tras una caída. Estaba adolorida, vulnerable. Leo no fue por medicinas. Le escribió, extraño cuando estabas más alegre. Otro día, llorando, él le dijo, otra vez con tus dramas, siempre tan intensa. Eso fue lo primero que se quebró, su certeza emocional. Lo que vino después fue aún más sutil y más devastador. Gaslighting. Esa forma de abuso donde el agresor te hace dudar de tu percepción. Te dice que exageras, que lo malinterpretaste, que no fue tan grave, que todo está en tu cabeza. Emilia empezó a dudar de sí misma, de su memoria, de su intuición, de su capacidad para tomar decisiones. Pensaba, quizá estoy exagerando, como él dice. Comenzó a escribir un diario solo para recordar que lo que estaba sintiendo era real. Leo no necesitaba gritar, él castigaba con el silencio. Cuando Emilia intentaba poner límites, él se alejaba. No hablaba por horas, no la miraba. Y luego, como si nada, aparecía con una flor, una cena, una canción. Eso se llama refuerzo intermitente. Es el mismo mecanismo que usan los casinos. La dopamina se libera de forma errática, y el cerebro, desesperado, se vuelve adicto a los momentos de recompensa. Según el doctor Bessel van der Kolk, experto en trauma y autor de El cuerpo lleva la cuenta, este tipo de dinámica afecta directamente el sistema límbico, reprogramando tu cerebro para asociar el amor con el miedo y la validación con el sufrimiento. Emilia comenzó a vivir en estado de alerta, hipervigilancia emocional. Se preguntaba cada día, ¿hoy me va a amar o me va a ignorar? Su cuerpo dejó de descansar. Tenía ansiedad, insomnio, temblores. Lo más duro no era la soledad, era sentir que ya no sabía quién era, porque eso hace el narcisista oscuro, no destruye con violencia, te erosiona con ambigüedad, te seduce con palabras dulces y te envenena con gestos fríos, te ama con frases, pero te hiere con ausencias, te hace sentir culpable por no ser lo suficiente para él.
Y tú, que eras fuerte, que eras luz, terminas creyendo que mereces la oscuridad. La Biblia dice en 2 Corintios 11 y 14, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así era Leo, no era un villano, era un espejismo, un ángel que prometía protección y entregaba tormenta. Emilia dejó de hablar con amigas, sentía que nadie la entendería. Él no es malo, pensaba, solo está estresado, solo necesita tiempo, solo tengo que tener más paciencia. Pero cada solo era un pedazo de su alma que se perdía. Emilia dejó de soñar, de reír, de reconocerse en el espejo. Y si algo dentro de ti se remueve al escuchar esto, quiero que sepas que no estás sola. Hay miles de mujeres brillantes, sensibles, inteligentes, que cayeron en esta trampa, porque no es debilidad, es programación emocional, es un abuso tan invisible que solo lo reconoce quien lo ha vivido. Y ahora te dejo con una pregunta que puede empezar a romper la jaula. ¿Qué pasaría si el amor que tanto defendiste nunca fue amor, sino adicción al castigo disfrazado de cariño? Si esta historia te habla, suscríbete a este canal, porque aquí te creemos. Porque aquí empezamos a nombrar lo que otros prefieren callar. Emilia despertaba cada día en una rutina que nadie veía. Desde afuera parecía una relación normal. No había gritos, ni golpes, ni escándalos, solo una pareja que se amaba y que tenía sus cosas. Pero por dentro, Emilia vivía una guerra silenciosa, una batalla donde no sabía si era víctima o si se estaba volviendo loca. Leo era amable, algunas veces. En esos momentos, ella sentía que todo valía la pena. Se decía a sí misma, ninguna relación es perfecta. Pero lo que no sabía es que estaba enredada en una de las formas más devastadoras de violencia emocional. El ciclo del abuso narcisista, idealización, devaluación, descarte, y luego, vuelta a empezar. Primero venía la idealización. Leo volvía a ser el hombre encantador que la hacía reír, que la miraba con ternura, que le preparaba el desayuno y le hablaba de hijos. En esos días, Emilia creía que todo había sido una mala racha, que él había cambiado, que ahora sí iba a funcionar. Pero luego, sin previo aviso, algo cambiaba. Un gesto, una palabra, una omisión. Leo ya no la miraba igual, la criticaba en cosas mínimas, siempre tan intensa. Otra vez con tu carita de víctima, nadie te soporta como yo. Eso era la fase de devaluación. Emilia empezaba a caminar con pies de plomo. Todo lo que hacía parecía molestarle. Se esforzaba más, callaba más, se tragaba las lágrimas. Tenía miedo de que si hablaba, lo perdería, pero lo que en verdad estaba perdiendo era a sí misma. Y entonces llegaba el descarte, el silencio frío, las miradas vacías, los días sin contacto. O peor, él salía con otras personas y lo mostraba con cinismo. Emilia se quebraba. Y justo cuando pensaba que ya no podía más, él volvía, con flores, con lágrimas, con una promesa. Ese es el ciclo, y cada vuelta te roba un pedazo del alma. La doctora Judith Herman, psiquiatra pionera en el estudio del trauma complejo, escribió que en el abuso prolongado, la víctima pierde la capacidad de percibir la realidad tal como es. Aprende a sobrevivir, no a vivir. Y eso hacía Emilia. Sobrevivía, sus pensamientos se volvieron repetitivos. Tal vez si cambio esto, todo mejorará. Es mi culpa, yo lo presioné, no quiero estar sola. Pero en el fondo, había algo más profundo, una voz interna que la hacía dudar de su valor. Porque Leo no solo controlaba su entorno, controlaba su mente. El apego traumático es un fenómeno real. Cuando una víctima depende emocionalmente de su agresor, incluso sabiendo que le hace daño. Es como si el cuerpo y el alma no pudieran separarse, porque ya están programados para sobrevivir a través del vínculo. Emilia lloraba, pero no se iba, porque cada vez que intentaba alejarse, sentía una ansiedad insoportable. Su estómago se cerraba,
sus manos temblaban. La idea de perderlo se sentía como morir. ¿Cómo explicarle eso a alguien que nunca lo ha vivido? Ella pensaba, ¿cómo algo que duele tanto puede seguir pareciendo amor? Y aquí quiero detenerme para hablarte a ti, porque si te has sentido así, no estás loca, estás herida. Y tus heridas no son tu culpa. ¿Sabías que el cerebro de una persona víctima de abuso narcisista cambia físicamente? La neurociencia ha demostrado que la amígdala, la zona que detecta peligro, se vuelve hiperactiva. El hipocampo, la memoria emocional, se deteriora y la corteza prefrontal, el juicio lógico, se desconecta. Por eso te cuesta tanto tomar decisiones, por eso te quedas, por eso dudas de ti. No eres débil, estás atrapada en una programación de trauma. Y aquí quiero darte una herramienta poderosa, muy sencilla, pero transformadora. Se llama la pregunta ancla. Cada vez que sientas culpa, confusión o ansiedad por poner límites, pregúntate esto: si mi mejor amiga viviera esto, ¿qué le diría? Esta pregunta te saca de la niebla, te devuelve perspectiva, te permite ver que lo que aceptas para ti no lo aceptarías jamás para alguien que amas, porque tú también mereces esa compasión. La Biblia dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios no quiere que vivas en la esclavitud emocional. El amor verdadero no te destruye, no te silencia, no te hace dudar de tu dignidad. El amor verdadero libera, y tú mereces ser libre. Emilia comenzó a despertar el día que escribió esta frase en su diario. Si tengo que dejar de ser yo para ser amada, entonces eso no es amor, es sumisión disfrazada. ¿Y tú, qué estás disfrazando de amor? Si este video te está hablando, suscríbete ahora mismo a este canal. Este espacio es para las que han amado con todo y han pagado con su paz. ¿Te has sentido culpable por poner límites que en realidad son actos de amor propio? Emilia no se fue en medio del caos. Se fue en silencio. Una mañana, después de una noche más donde Leo no llegó, donde su cuerpo temblaba por ansiedad y su alma no podía más, Emilia se levantó, hizo café y mientras lo servía, pensó: ya no quiero esta vida. No gritó, no reclamó, no pidió que cambiara, porque al fin entendió que él nunca iba a cambiar, que no estaba rota por dentro, que lo que la enfermaba era seguir esperando a un hombre que solo sabía alimentarse de su luz. Y tomó una decisión radical: cortar todo contacto, el famoso contacto cero. Pero no lo hizo por castigo, lo hizo por sobrevivencia, porque seguir hablando con él era como seguir bebiendo de un veneno que conocía, agridulce, adictivo, pero veneno. El contacto cero no es fácil, es un duelo sin cuerpo, una muerte emocional que el entorno muchas veces no valida, porque nadie entendía. Nadie veía lo que pasaba detrás de esas puertas. Leo era encantador con todos. El problema parecía ser ella. Pero Emilia ya no necesitaba convencer a nadie. Ya no estaba dispuesta a explicar su dolor para que lo creyeran real. Los primeros días fueron difíciles. Tenía flashbacks. Soñaba con él. Su cuerpo reaccionaba como si estuviera en guerra. Se desmayaba. Lloraba sin saber por qué, pero resistió. Y en medio del dolor comenzó a aparecer algo nuevo. Silencio, no el silencio que castiga, sino el que sana, el que te deja escuchar tu propia voz. Y entonces, poco a poco, Emilia empezó a recordar quién era. Recuperó amistades, volvió a su diario, retomó terapia y sobre todo, empezó a leer, a estudiar, a comprender. Descubrió que lo que había vivido tenía nombre. Se llamaba trauma relacional complejo. Leyó a Pete Walker, terapeuta especialista en CPTSD, quien decía: cuando creces en entornos donde el amor está mezclado con el miedo, aprendes a normalizar lo anormal. Y cuando lo normalizas, lo repites. Esa frase le hizo llorar, porque por fin entendía por qué había aceptado tanto.
no porque fuera tonta, no porque le faltara amor propio, sino porque su sistema nervioso estaba programado para sobrevivir, no para elegir libremente. Y sanar era reprogramar. Un día, caminando por el bosque, Emilia se detuvo a orar. No pedía milagros, solo pedía paz, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que Dios no la había abandonado, que Él había estado ahí todo el tiempo, incluso cuando ella no podía sentirlo, porque Dios no grita, no empuja, no exige, Dios susurra, acompaña, sostiene. La Biblia dice en Salmos 34, 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Y Emilia se quebró muchas veces, pero no se quedó rota. Con el tiempo entendió que el narcisista oscuro había sido una prueba, sí, pero también una oportunidad para volver a sí misma. Empezó a ayudar a otras mujeres, a contar su historia, a advertir sobre las señales que nadie enseña. Y aunque aún tenía miedo, su voz ya no temblaba como antes. Hoy Emilia no es una víctima, es una sobreviviente, pero más que eso, es una mujer que ha vuelto a su esencia, que ha descubierto que el amor no es caos ni ansiedad, sino paz, que no necesita ser perfecta, ni complaciente, ni silenciosa para ser digna. Y tú, que estás escuchando esto, quizás aún estás en medio del laberinto. Tal vez estás como Emilia, despertando en una relación que no entiendes, pero que te duele. Tal vez crees que aún puedes salvarlo, o salvarte a través de él. Pero yo quiero decirte algo que puede ser el inicio de tu libertad. No tienes que destruirte para sostener un vínculo. El amor que te exige renunciar a ti misma no es amor. Es esclavitud emocional. Y si hoy decides irte, si decides cortar contacto, si decides no responder ese mensaje, no ver esa historia, no caer en la trampa del he cambiado, eso no te hace cruel, te hace valiente. No estás sola, no estás rota, no estás exagerando, estás despertando, y si necesitas una señal, esta es. Suscríbete a este canal, porque cada semana vamos a recordarte quién eres, vamos a devolverte el lenguaje que te arrebataron, vamos a caminar contigo hasta que vuelvas a sentirte tú. Y Leti, ¿qué parte de ti estás lista para recuperar hoy?